Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Volvemos con lo que viene a ser la tercera parte de nuestras aventuras en el Cómic Barcelona, grabado evidentemente pues unos cuantos días después, esa misma semana, porque el propio domingo, como ya avisamos en los dos programas anteriores, íbamos a estar liados con el viaje. Así que vamos a aprovechar este tercer programa para completar un poquito lo que fueron nuestras aventuras por allí y para un poquito añadir las conclusiones finales o la sensación general. A ver, de entrada lo que tenemos que decir es que nuestro tercer día fue un poquito atípico. No solamente porque fue muy breve, la verdad es que pues el viaje tampoco nos dejaba tanto margen como para grandes alegrías, sino también porque, curiosamente, la relación que tuvimos el tercer día con el Cómic Barcelona, pues no fue con el recinto principal, sino con el cercano Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde estaba al menos anunciado que había una exposición. Sí, a ver, el último día teníamos muchísimo lío porque estaba el asunto del viaje, las maletas y todo el tipo de líos que surgen de eso, y además habíamos estado hasta pues ciertas horas a la noche anterior con el propio programa del día 2, con lo cual teníamos que operar bajo unos límites muy específicos. Y viendo que a ciertos asuntos de la programación de lo que es el propio recinto no íbamos a llegar ni íbamos a estar lo disponibles que solemos estar, y que nos habíamos dejado de lado por motivos de calendario la expo que estaba en el cercano Museo Nacional, pues mira, decidimos tomárnoslo con un poquito de sosiego ese día y acercarnos al museo para ver la expo. Sí, la expo era básicamente de pues los dos álbumes que han hecho hasta ahora, tanto Juan Díaz Canales como Rubén Pellejero, de Corto Maltés. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que, a ver, ¿cómo decirlo? Un edificio gigantesco y monstruoso como el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que por otro lado, bueno, en fin, callejeamos un poquito allí entre algunas de sus cosas, pues bueno, tenía reservado un espacio chiquitín, en realidad, pues para esta exposición, que reunía una colección bastante sana de originales y pues otro tipo de material que a nosotros nos suele gustar especialmente, como los guiones originales y cómo está articulado, algunos bocetos, algunos estudios de personajes, ese tipo de cosas. Sí, porque, a ver, evidentemente exposición al margen, el propio museo es una maravilla. Aprovechamos nuestra visita y un poquito de tiempo para pasar por la sección modernista, aunque sí que es cierto que es un museo que por calidad y envergadura hace falta bastante más tiempo el que teníamos nosotros para poder disfrutarlo como es debido, pero sí que aprovechamos la visita para hacer un poquito de diversificar un poquito. Había también alguna pequeña exposición de estudiantes de Escuela Joso de por medio, pero nuestro motor principal fue ir a ver esa exposición de Corto Maltés, la cual, como decías, aunque no era especialmente extensa, sí que estaba muy bien construida. Sí, a ver, básicamente teníamos los clásicos, pero no siempre presentes y bien estructurados, carteles con la información básica de los autores, uh-huh, trabajos, biografía, un poquito también de contexto del personaje en sí, porque claro, ya sabéis que esto, en fin, es como una especie de legado, ¿no? Es como, bueno, sí, pues ahora, después de Hugo Pratt, pues han pasado no sé cuántos años, pero bastantes, un porrón de años, y ahora pues Díaz Canales y Rubén Pellejero pues han hecho un par de álbumes más, que ya que estamos y tenemos los títulos por aquí vamos a decirlos: Bajo el sol de medianoche y Ecuatoria, creo que uno es del 2015 y otro del 2017, uh-huh, si no me falla la memoria, y que está presente allí la información pues nunca hace daño a nadie, para que te expliquen un poquito cuál es el contexto general. Sí, porque nunca sabes con qué conocimiento va a entrar cada una de las personas que entran a la sala y nunca va a ser el mismo. Después es cierto que los originales eran, entre comillas, una sucesión sin mucha más cosa de
páginas originales, obviamente todas bien identificadas, de qué número, de qué página, etcétera. Había variedad, porque al fin y al cabo la mayoría de originales se basaban en una serie de escenas muy concretas, todos ellos no eran originales desperdigados, incluso algunos de ellos correspondían a la escena visible de uno de los guiones técnicos que había escritos en una vitrina. Y luego al margen había bocetos, ilustraciones a color y otro tipo de material más de acompañar, de diseño, de promoción en ocasiones. A ver, a mí la verdad es que me gustó bastante porque es una de esas exposiciones, entre comillas, pequeñita, pero que con el material que tiene te permite sacar tus propias conclusiones sin dártelo tampoco todo muy machacado. Simplemente, por poner un ejemplo tonto, el de las páginas visibles que había del guión. Como coincidía que estaba el guión y estaban las páginas a las que hacía referencia el guión, uno podía ver cómo estaba estructurado el guión, cómo se trasladaba eso a la página y realmente, desde la propia estructura sobre el papel, de decir, ahí va, pues aquí tenemos una sucesión de viñetas, pero no están identificadas ni verticales ni horizontales, nada. Dice, viñeta 1, descripción, pasa esto y diálogo. Viñeta 2, descripción de lo que hay en la viñeta y el diálogo. Y es como, vale, pero no hace ninguna, en principio, al menos en lo que se veía allí, no parecía que al artista le dijese, pues tienes que organizarlo esto así, asao. No. Sí, en lo que a esa página se refería tenías eso, la cantidad de viñetas y el contenido de las mismas, pero no la disposición de ellas en página. Y, en fin, bueno, pues como sabemos, la disposición de las viñetas en una página es una cosa muy importante. Sí, bien sea por su manera de trabajar, acuerdos previos de layout o simplemente porque en algunas aproximaciones es un TVO relativamente clásico que no va a romper mucho según qué maneras de trabajar, es posible que simplemente se omita por su trabajo en equipo. Pero sí que llamaba la atención que hubiera tantos detalles en unos aspectos, tan pocos en otros, y evidencia un poquito la manera de trabajar personal que al final tiene cada uno de ellos. Y después, hombre, ya en lo que es las páginas en sí, que a veces suele ser como, voy a ir a babear un poco a las páginas, hombre, hemos visto ya a lo largo de los años una ración generosa de páginas originales. Pero, joder, el nivel, entre comillas, de acabado que tenían las páginas aquí de Pellejeros, sobre todo me imagino que por el peso que tiene el negro, digamos, en el acabado de las páginas de estos álbumes de Corto Maltés, pues era de mirarlas y decir, joder, es que esto podría salir en blanco y negro y tampoco ibas a echar grandes cosas en falta si no supieras, evidentemente, pues que esto sale en color o que está pensado para ser en color, pero realmente, en fin, acojonaba un poco verlo todo allí y decir, hostia, es que esto está ya como, decir, esto ya es un todo completo, o muy completo al menos. Sí, el peso de la tinta es tal que al final es eso, da esa sensación de decir, pues solo faltan los diálogos y en esta página en concreto los tengo allí escritos en la vitrina de la mesa. Es de agradecer que es una de esas exposiciones que, de alguna manera, más allá de su extensión, era inmejorable. Quiero decir, tiene los textos de apoyo necesarios, ni más ni menos, originales, páginas de guión, algo de historia, algo de diseños más crudos, ilustraciones promocionales a color, texto sobre cada una de las obras. Quiero decir, todo el contenido posible del proceso lo tenía, tal vez faltaba algún pequeño detalle de documentación, tal vez hubiera sido interesante. Si me apuras, podría equivocarme, porque, en fin, mi memoria tampoco tiende a ser tan perfecta como lo era antaño, pero creo que no había un álbum completo, es decir, lo que es el libro en sí mismo. El propio TVO en una vitrina. El propio TVO en una vitrina o lo que... no. Simplemente como cualidad de ver el trabajo pues terminado. Como, sí, el formato, es decir, pues este es el tamaño al final definitivo. Creo que no. Bueno, podía ser la tienda de souvenirs justo al lado eso es verdad. Y llevártelo. Eso es verdad. Pero como estabas diciendo que tenía de todo, digo, pues mira, no... Sí, no lo que decía, tal vez alguna cosa de documentación que, a ver, es más útil a veces para llamar la atención o como memorabilia que como algo informativo, pero suele estar bien para vestir. Pero ya digo, el contenido
inatacable, me pareció que estaba muy muy bien organizada. Es eso, lo único que en lo que podía mejorar era pues dale más espacio y métele más material, sin llegar al punto de la fatiga, evidentemente, tampoco hace falta aburrir a nadie, pero me pareció que estaba muy muy bien llevada. Me queda la duda de si el hecho de que haya estado en la exposición en el Museo Nacional de Arte de Cataluña no le habrá... A ver, por un lado le habrá sumado, sin duda, visitantes, pero en lo que respecta a los visitantes propios del Cómic Barcelona, no sé cuánta gente se habrá escapado, entre comillas, al museo. No tengo ni idea, porque está increíblemente cerca. Es un paseo precioso, por otra parte, de unos escasos 10 minutos, tal vez algo más, porque bueno, hay mucha escalera y te paras mucho a ver lo bonita que es la zona. Pero no lo sé, porque claro, coincidía además directamente en fechas con el propio salón, con el propio Cómic Barcelona. A ver, lo digo porque ya sabemos que del recinto, una vez que salías, si querías volver a entrar, tenías que pagar entrada. Uh-huh. Y sabemos también que para entrar en el museo hay que pagar entrada. Nosotros, casualidad, nos tocó, en fin, un poco la lotería y había jornada de puertas abiertas. Sí, pero en este caso la entrada a la sala oval del fondo, que era donde estaba una gran exposición de un tapiz que, bueno, no viene al caso, pero fue increíblemente llamativo y la disfrutamos mucho, que es donde estaba también la pequeña sala anexa donde estaba la Expo de Corto Maltés, la cafetería y las tiendas souvenirs. Eso creo que está abierto siempre. Ah, vale. La señalética desde luego apuntaba a ello. Es que en su momento hacían referencia y tal, diciendo que bueno, pues quizá acreditados puedan entrar, pues no, acreditados y tal, creo que pero... también estaba la iniciativa de que con la propia entrada se entrase al museo. Sí, es verdad, sí, efectivamente, no, sí, con la entrada podías entrar, sí. Pero vaya, creo que se pusieron todas. Que con la entrada puedas entrar ya te indica que pues necesitabas la entrada. Es posible. No, pero creo que además te permitía visitar lo que es la totalidad del museo, quiero decir. Facilidades creo que se han puesto todas las que se pueden. En nuestro caso fuimos a ciegas, es como nosotros venimos a ver esto, ya veremos qué es los requisitos que tiene, pero venimos a verlo, nos da un poco igual. Pero casualidad estaba el museo abierto en pleno. Sí, bueno, veremos también un poquito qué se extrae de esto a futuro vista. No sé, lo de los visitantes sí que es interesante, porque claro, poner los tebeos en el museo es una iniciativa maravillosa, me parece fantástico porque acercas el tebeo a más gente, pero claro, hacerlo durante el propio evento y si pretendes que la gente que está en el evento lo visite, está el problema del calendario, de la simple disposición. Mucha gente, dependiendo de los intereses que tenga también, mucha gente que tenga interés en, yo que sé, por ejemplo, las charlas que ocupan determinado tiempo, las firmas que suelen ser muy, muy laboriosas en lo que a tiempo se refiere, va a andar muy pillado de calendario para visitar otro tipo de cosas. Sí, habida cuenta de que además este año el Cómic Barcelona ha tenido 3 días. Con lo solamente. Cual, no lo sé, me parece muy bien que estén este tipo de actividades paralelas, porque le añaden de alguna manera volumen y visibilidad al evento y hace que la gente se anime de, oye, pues visité la Expo de Corto Maltés en el museo, me parece muy bien, igual el año que viene voy al propio Cómic Barcelona que hay más exposiciones. Me parece una manera interesante de trabajar el concepto, pero claro, sin las cifras y las sensaciones es muy complicado de ver, y en el caso del museo, que era entrada libre, pues... A ver, tampoco es que haya hecho un control exhaustivo, ni es que haya buscado exhaustivamente en plan las crónicas de la gente que ha estado, ¿no?, en el Cómic Barcelona, a ver qué dicen y tal, pero bueno, he tenido ocasión de oír alguna cosa, de leer alguna cosa también. No he oído mencionada esta exposición. Lo cual, pues, en fin, me hace pensar un poquito lo que te decía, que la gente que va al recinto, pues va al recinto y, oye, pues es que es lo que hay. Bueno, pero las exposiciones muchas veces ya suelen ocupar una parte relativamente, entiéndase, marginal muchas veces del parecer, de la experiencia de mucha gente, del nivel de comentario que hay. Porque en general creo que funcionan muy bien, que gustan mucho, que son imprescindibles, pero igual para mucha gente no les resultan tan memorables o comentables como otras cosas.
Quizás sí. Bueno, como ves, ya hemos entrado ya un poquito también ya en el comentario de lo que general y las sensaciones que nos ha dejado. Me gusta que saques a colación el asunto de las exposiciones, porque también he oído y he leído que como en general la gente ha estado un poco como igual se han quedado un poco cortas, y yo personalmente opino que sí. A ver, decir que se han quedado cortas igual es ser un poquito agresivo, pero sí que creo que les ha faltado algo, les ha faltado, o que la exposición principal, que en teoría la de Stan Lee, fuese un poquito más completa o un poquito más redonda. Ya hablamos también en su momento de alguna exposición que se nos hizo como muy corta, es como, ahí va, pero si ya hemos terminado de verla. Y sí que creo que, hombre, a ver, el trabajo que se ha venido haciendo siempre en Barcelona, en los últimos años al menos, desde que hemos ido con las exposiciones, siempre ha sido muy sólido. Y este año también ha sido sólido, pero también me parece que este año está luchando contra el salón del año pasado. Y esa es una lucha muy injusta. Lo digo porque, quiero decir, ahora pues... porque y nosotros mismos hicimos el comentario, bueno, es que había algunas páginas de Kirby allí que ya habíamos visto y tal, y digo, ya habíamos visto, porque el año pasado hubo una exposición de Kirby con unos originales que no había habido otra así en Europa en no sé cuánto tiempo. Sí, cualquiera que nos escuchase la crónica que hicimos el año pasado comprobaría con facilidad lo contentos que estuvimos, porque no solo las exposiciones eran un espectáculo, sino que las charlas, por primera vez en recintos cerrados y tal, fueron espectaculares, y además contaban con invitados que nos encantan, con lo cual era muy difícil reproducir ese mismo nivel de sensaciones, porque haría falta un esfuerzo notable. Ahora bien, ya comentamos en el programa del primer día que las exposiciones estaban realmente bien, que tal vez la de Stan Lee era demasiado generalista y demasiado, de alguna manera, redundante en algunos aspectos, y que podría haberse hecho un poquito más, pero en general funcionaba muy muy bien todo el conjunto, que tal vez haría falta una exposición más con esa claridad de ideas y ese material, evidentemente, como la que vimos de música y cómic, la de rock and roll, cómic y tal, el tema del underground, una más como esa, a nivel de envergadura y demás, y hubiera sido increíble, porque las de los autores en general estaban bien, algunas son más cortas, otras más largas, dependiendo de la carrera, pero en general estaban bien. No es menos cierto también, y esto se lo mango el comentario a los de Es la hora de las tortas, los colegas de Es la hora de las tortas, porque salió mencionado que, entre comillas, había algunas oportunidades de exposiciones que eran más o menos evidentes o previsibles para cualquiera, como los 80 años de Batman, o creo que los 60 de Asterix, o de Tintín, los 40 del Víbora, o lo que fueron los 40 del Víbora. Es decir, que había una serie de aniversarios ahí que se podría haber jugado con ellos a la hora de montar alguna exposición, que pues se han dejado pasar. También es cierto que al final tienes que andar midiendo los espacios, y no es porque faltase sitio para organizar una de esas, pero montar una exposición de Batman, por ejemplo, en ocasiones como la que vimos hace tiempo del Capitán América o del Joker y tal, a veces pueden pecar de lo mismo que la de Stan Lee, pecar de ser un tanto genéricas, de faltarle un enfoque temático. No es que tenga en contra de hacer una exposición de un personaje, no pasa nada, puedes ver su evolución a lo largo de los años y tal, si está bien montada, claro, no si es simplemente una colección de originales sin un hilo narrativo, cosa que no pasa cuando tienes un autor o un tema. Cuando tienes un autor o un tema, las exposiciones, entre comillas, unas comillas gigantescas, se enfocan solas. Hace falta un trabajo enorme detrás, evidentemente, pero tienes un hilo conductor que hace que la exposición brille. Cuando simplemente montas uno de un personaje, requiere muchísimo trabajo, porque si no es simplemente un montón de dibujos del personaje. Sí. Después, otro asunto que yo no sé si llegamos a mencionarlo, pero que, visto a toro pasado, a mí sí que me llama un poquito la atención, estaba el espacio aquel de, creo que era Forum Comic o Comic Forum, el que se hacían los encuentros vis a vis, tal y como le llamaba la organización, que estaban allí en la zona de las exposiciones, con unas cuantas sillas, que pues nosotros la verdad es que ni nos llegamos a sentar para nada. No, estuvimos en otras charlas y demás. Que bueno, pues en parte ya desde el principio estaba un poco pensado como para que estuviesen 20 personas o algo así, que es un poquito raro, porque luego pasaban por allí autores
joder, que seguro que tenían cierto tirón, pero... Es un espacio relativamente reducido, pero también es el típico espacio que sirve un poquito de puente. Es decir, lo tienes allí en medio de las exposiciones, una zona que va a traer tráfico invariablemente. La única manera de que traiga más tráfico es ponerlo en la plaza o en o en la entrada de la zona de stands, para que la gente vea que hay charlas, que joder, que puedes ir a cosas, porque claro, la ventaja que tiene a nivel de sonido, a nivel de tranquilidad, de hacerlas en salas aparte, también las aísla visualmente. A mí me parece formidable, me encanta que se hagan así, no lo cambiaría por nada del mundo, pero claro, mucho visitante puede simplemente no darse cuenta o sentirse incómodo. Es como, no, tengo que venir aquí a esta entrada donde entran como la prensa y tal, que pues no soy yo, y subir 2 pisos, ahí hay unos auditorios, ¿sabes? Es decir, no porque no estuviera claramente señalizado, pero siempre deja esa sensación de rara de no, yo aquí he venido a otra cosa, no a estas charlas que igual no son para mí. El poner un escenario así, de alguna manera visibiliza que son para todo el mundo. Ya, a ver, lo que pasa es que ahí también tenemos a ver, es una contradicción, un problema que nunca vamos a poder resolver. Es decir, si tú eres un visitante que vas a un evento, en este caso el Cómic Barcelona, nada más entrar, tienes allí en la plaza, si quieres, un pequeño librito donde tienes todo el mapa, toda la información. Si no llegas a los sitios es porque no te has molestado. No te interesa, sí. Lo digo porque es posible que mucha gente después también tiene la queja esta de joder, es que no hay mucho que ver, es que no hay no sé qué. Es que digo, a ver, oiga, que tienes que preocuparte un poco también de a dónde estás entrando y de mirar. Es como, no, es que está en otro pabellón. Digo, oye, que es que son minuto y medio salir de uno y llegar al otro. Es que hay que ir a otro sitio donde está, joder, otro sitio, minuto y medio. O sea, quiero decir que a veces hay que también relativizar un poquito las críticas y las cosas que se van escuchando, porque a veces es un poco vagancia también. No, bueno, y que los intereses de cada uno pueden ser muy distintos. Si yo he ido al salón a ver qué movimiento hay, a pillarme unos tebeos, también aprovechar que sale mucha novedad y llevarme novedades, llevarme tebeos antiguos y un par de cosas de merchandising y el resto me da igual, pues me da igual. Realmente no pasa nada. Pero si te da igual, después no te vas a quejar de que está aislado. No deberías, evidentemente. Es un poquito a lo que voy. Luego está lo de los stands. Uh-huh. La sensación que hemos tenido nosotros, y que creo que ha tenido todo el mundo, es de que había mucho más espacio entre los stands, que se respiraba más y que había, yo he oído y leído también, como que daba la sensación de que había menos stands. Pero la organización en su momento ya dijo que este año iba a haber un 7% más de stands. No recuerdo exactamente el número, con lo cual es una cosa un poco jodida porque ha habido más stands, pero en general todos tenemos la sensación de que ha habido menos. El asunto es muy sencillo. Cuentas con el mismo espacio que el año pasado, por ejemplo, solo que a diferencia del año pasado en lo que es la zona de stands, quiero decir, es el mismo pabellón, solo que a diferencia del año pasado la zona de los chavales está mejor planeada, ocupa el mismo espacio al margen. La otra lateral donde iba este año el merchandising estaba más compacta, era la zona menos transitable también, y la zona central, en lugar de tener 3-4 stands gigantes de películas, tenía solo uno, con lo cual el resto eran más stands a la fuerza. Sí, también hablamos en su momento de que había algunos stands que llevaban algunos años repitiendo que eran gigantescos y monstruosos, que ocupaban el espacio, sí, no digo ya de altura, que eso ya no nos importa, sino a lo ancho de 2 o 3 stands normales, por decirlo de alguna manera, que ya no se daba tanto, con lo cual ese hueco que dejaban estaba siendo ocupado por stands pues igual más pequeños, de un solo módulo o lo que sea, pero que al final numéricamente había más. Nosotros ya lo dijimos en los programas previos, más allá de algún stand gigante de merchandising, no echamos a nadie en falta. Con lo cual, pues bueno, está también ese asunto. ¿Qué más cosas? Exposiciones, stands... Lo profesional. La novedad de este año. A ver, a mí me parece que es un aciertazo como la copa de un pino. Sí. Y mira que pues no va enfocado para mí. O sea, pero... creo que es algo casi a estas alturas imprescindible. Sí. A ver, voy a hablar aquí un poquito de oídas, pero sí que es verdad que parecía permear, no digo el año pasado, ni hace 2, ni hace 3, sino desde un tiempo ya bastante largo a esta parte, esa sensación de que
pues los autores nacionales en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, pues bueno, algunos tienen sesiones de firmas y pues van y firman, pero como que no eran protagonistas, por decirlo de alguna manera, del evento. Sí, que teniendo la cantidad de artistas del copón que tienes, pues igual no recibían la atención que podían. Yo creo que eso ha ido cambiando paulatinamente. No digo que sea solamente cosa de la nueva dirección que entró ya el año pasado, con gran parte del trabajo probablemente ya hecho, porque fue un relevo de estos a escasas semanas del asunto, pero sí que creo que esta apuesta del Comic Pro es una apuesta clara, es decir, queremos que vengáis, queremos que os juntéis, queremos que converséis, que salgan proyectos de aquí, que se den charlas, que se note que los autores de aquí forman parte de este evento de aquí. ¿Qué pasa? Que después ya, dependiendo un poquito de los gustos que tengamos cada uno en cuanto a autores, pues nos puede parecer que después el cartel, digamos, general de autores que ha habido en el Cómic Barcelona de este año, pues puede ser mejor o peor, lo digo, porque vuelvo un poquito a las odiosas comparaciones. A mí el año pasado, claro, joder, me traes a Kelly Sue y a Matt Fraction y ya casi ya Ibáñez, y es como, bueno, pues ya casi es como, pues apaga y vámonos, me voy a mi casa el primer día, si hablan los tres, ¿no? Te es dan, como, si te han dado el gusto ese año, pues... Eso es, pues ya está. Claro, el caso de esta edición, pues nosotros no somos grandes fans ni lectores de Daniel Close, por ejemplo. O de Manara, con lo cual, pues bueno, aún reconociendo que son figuras importantes del medio, la sensación general que nos puede quedar es un poquito más de, bueno, pues ha estado muy bien organizado, pero bueno... Y eso también sería injusto. Es como decir una cosa, aparte de que las actividades se solapan, las charlas se solapan, las masterclasses se solapan, no puedes estar en todo. Quiero decir, nuestras crónicas del Cómic Barcelona o de los salones en los años anteriores son la crónica de las elecciones que hacemos nosotros de acuerdo a nuestro horario. Y a veces te quedas media hora más comiendo y pues no llegas a una cosa, o quiero decir... O eliges maratonearte 2 o 3 seguidas, eso ya pues depende de los gustos, pero la experiencia de cada visitante va a depender mucho de lo que haga y de dónde esté en cada momento. Hombre, a ver, llevamos 2 años seguidos que el sábado comemos sándwiches porque no llegamos a todo y porque queremos llegar a todo, con lo cual en general es buena señal. Quiero decir, yo cuanto más sándwiches me tenga que comer, entre comillas, a toda hostia por llegar a las cosas, mejor Cómic Barcelona será, eso lo tengo claro, aunque haga estragos en mi dieta me da un poco igual. Y sí que es cierto que ha habido momentos de esos de decir, oye, pues a tal hora tenemos esto, no podemos faltar, tenemos que ir y tal. En cuanto a las jornadas pro en particular, estuvimos en un par de las charlas y sinceramente es como podríamos haber estado a varias más, incluso no siendo entre comillas parte directamente interesada o público objetivo de las charlas, porque la sensación general en las que estuvimos por completo, de los trozos que cogimos de otras, de las opiniones que hemos visto de otra gente, es que fueron una puñetera maravilla, no necesaria, o sea, necesaria hasta el momento que se hicieron, imprescindible a partir de ahora, porque el planteamiento es genial, o sea, todos los colectivos involucrados, el colectivo de autoras de cómic involucrado en el asunto y demás, una maravilla. Y de pensar lo que se puede hacer con esa iniciativa, con ese tipo de charlas, ampliar incluso el calendario si es posible y ampliar el catálogo de invitados que puede asistir a esas charlas, a darlas, a aportar sus perspectivas y su experiencia, solo el hecho de pensar la cantidad de opciones que hay ahí en España me parece una locura, me parece una maravilla. Vale, otra pregunta que he oído hecha también al respecto, y no es un poco mezclar churras con merinas, no es un poco quitarle algo de foco a, quiero decir, esto es un evento para el aficionado que va a disfrutar de las cosas del cómic, a oír autores de cómic, y de repente en mitad de toda la vorágine esta celebratoria del fan y del lector, por decirlo de alguna manera, una cosa profesional para profesionales. Me parece limitar mucho lo que es la perspectiva del Cómic Barcelona, sinceramente. Eso por un lado. Por el otro, nunca ha sido celebratorio, no solo celebratorio, quiero decir, las reuniones con los editores en el Salón del Cómic de Barcelona han sido omnipresentes siempre, la gente ha ido con sus books a fuego siempre, se han hecho 1000 contactos
Y al margen, fans, como ya hemos dicho cada vez que vamos a un evento de este tipo, fans los hay de todo tipo. Quiero decir, el que está allí y va disfrazado es un fan, el que está allí compra un montón de novedades y de merchandising, que son recuerdos muy chulos, es un fan, el que asiste a las sesiones de firmas también, nosotros que nos llenamos de exposiciones y de charlas también. O sea que si a un fan le apetece conocer más sobre los derechos laborales de la gente que hace el trabajo que él ama, adelante, tiene ahí las charlas abiertas. Quiero decir, a mí me apenaría no poder asistir, por ejemplo. Y pues no sé cuántos no profesionales seremos los que tenemos interés en ese tipo de eventos, pero me parece que desde ese punto de vista es un acierto. Y no me parece que sea confundir, ni mucho menos, porque una vez más, desde el amor al medio, el Comic Barcelona integra un montón de sensibilidades. Comparto tu opinión al respecto, y también el añadido de que, aunque de entrada te pueda parecer que el cartel de invitados que van a dar charlas, van a estar firmando, entre comillas, no van contigo o van menos contigo, a ver, una vez más, depende del tipo de lector o de fan del medio que seas, pero si ya entras dentro de esa categoría de fan del medio, son profesionales que te van a hablar de este medio que te gusta. Cada uno va a tener su punto de vista, evidentemente. Algunos serán autores de obras que conoces y amas, otros igual de obras que solamente conoces de oídas o que no sabes nada absolutamente de ellos. Pero es imposible estar presente en alguna de las charlas de algunos y no llevarte algo, y no expandir un poquito también incluso tus horizontes a veces. Yo lo encuentro muy difícil. El año pasado ya fue un año de sorpresas gratas, siendo una de esas charlas de domingo con Dave McKean toda una gratísima sorpresa. Fue una maravilla, no esperando tampoco demasiado, algo más que cuando empezó el evento, porque ya en la propia de Vértigo estuvo bien. Y este año ha sido todavía más sorprendente al probar otras cosas, por decirlo de alguna manera. Es como, ¿qué esperas de la charla del Víbora o qué esperas de la charla de Manara? Aunque conozca su obra y me haya leído algún álbum que otro, no soy súper fan tampoco. ¿Qué esperas de cualquier otra charla? Es como, pues no lo sé, pero me gusta el medio. Independientemente de que unos TVOs me gusten más que otros, me gusta el medio en general, me gusta cómo hace y quiero saber más de cómo se hace. Me gustaría también romper una lanza, a ver, en favor del concepto de Cómic Barcelona o de Salón del Cómic que está cogiendo el Cómic Barcelona. Vaya, valga la redundancia con el dichoso nombre. Porque a los seres humanos nos pasa esto de que nos acostumbramos muy fácil. Yo me acuerdo que a los 2 días o a los 3 días de acabar el salón del año pasado, joder, mi Twitter estaba lleno de gente enamorada de que, joder, qué salón más agradable, qué bien lo hemos pasado todos, qué sensación de comunidad, de respirar el medio, de ser un poco más integrador, de que, joder, igual gente que no había pasado durante mucho tiempo por allí había pasado por allí. Sí, quitando una anécdota grotesca, en general las sensaciones fueron geniales. Y este año estoy recibiendo, hombre, a ver, está habiendo también gente que ha estado muy bien, que hemos estado muy a gusto y tal y cual, pero como mayor, bueno, pero sí, ¿no? Voy a decir, pues esto, pues claro, ¿no? Como dándolo por hecho. Es como, pues sí. La nueva normalidad. Eso, ¿no? Es la nueva normalidad. Y yo creo que eso conviene darle la importancia que tiene. O sea, quiero decir, obviamente dependerá también una vez más de los gustos de cada uno, pero yo personalmente no quiero volver a las exposiciones gigantescas con, no sé, coches y aviones. Ajá. Que no tienen nada que ver con el medio más que, bueno, pues mira, aquí unos coches de TVO y en realidad todo el espacio es para cosas que no tienen nada que ver con el TVO. Entiendo que a mucha gente le resultasen atractivas esas cosas. Y es un reclamo para el público generalista, yo siempre lo he visto desde esa perspectiva, aunque suponga un sacrificio evidentemente notable de espacio. Pero yo creo que el tipo de apuesta por otro tipo de cosas que se está haciendo vale la pena sacrificar igual otras. Hombre, si es que hay que sacrificar. A ver, aquí al final hablamos de dinero. Y si es sostenible, es lo que te iba a decir. Si es sostenible, yo prefiero Cómic Barcelona. Quiero decir que uno que tenga exposiciones de coches, evidentemente,
quiero decir, pero si es sostenible. Pero bueno, a ver, es que después es como todo, tenemos Pero un espacio... eso ya no es asunto mío, claro. Ya, pero tenemos también un espacio gigantesco, la dichosa Plaza Universe. Esta. Joder, macho. No sirve para nada. No hay manera de dar con una utilidad para ella. No, realmente no. Realmente es el tipo de lugar donde podrías hacer ese tipo de cosa un poquito más ligera, porque además se ve desde fuera. Además puede ser un reclamo visual desde ese punto de vista. Pero como siempre, nada te garantiza el tiempo, y en las fechas en las que suele ser el Cómic Barcelona, menos aún. Bien. Con lo cual, estás sujeto a la climatología. Yo no sé realmente el asunto este de los presupuestos y las cosas, pero asumo que pues si un peliculón viene y te pone un stand gigantesco, pues te pagará algo. Sí. Que es publicidad, al fin y al cabo. Que es publicidad, al fin y al cabo. Yo, si va a ayudar al Cómic Barcelona a tener más dineros para otras cosas, el poner en la Plaza Universo, no sé, creo que un año había una especie de nave lo de la nave de Independence Day. De Independence Day 2 y tal, y si eso va a ayudar, oye, mira, no me importa, es decir, es que la plaza no se está utilizando para nada, es decir, poned ahí lo que os dé la gana, si eso va a ayudar realmente a tener un poco más de dinero. Sí, hace falta sitio para que la gente se mueva y coma, pero sí, entiendo esa perspectiva, sí. Es como, bueno, porque al final el asunto de la tela pues es un asunto, yo creo que para terminar, que podríamos pasarnos sino aquí 10 millones de años hablando, y ya llevamos ya más de 2 horas contando los 2 programas previos más lo que dure este. Sí, claro. El asunto del nombre, porque quiero decir, porque es una de esas cosas donde todos estamos de acuerdo en que bueno, al final es una formalidad, pero todo el mundo le está dando vueltas. Decías antes que nos acostumbrábamos muy fácil a las cosas, pero también de buenas a primeras resentimos el cambio. Por eso quería comentar además que la gente esté en general dándolo como normal, lo de este año. No tiene por qué ser mala señal, ¿eh? Quiero decir, a ver, la gente puede no reconocer el mérito del trabajo que hay detrás y eso está feo, pero me parece que la gente lo acepte como sí, así es el Cómic Barcelona y bien. Me parece que está bien, porque cuanta menos fricción haya con ciertos cambios, me parece que es correcto. Lo del nombre. A mí mismo se me sigue haciendo raro porque cuando lo abrevias, acabas diciendo el salón. Estuvimos en el salón este año, lo que sea, o en el salón, lo puedes decir como quieras, pero o cuando estás allí, oye, hemos salido del cómic, no hace referencia a un lugar, con lo cual es un poquito raro simplemente a la hora de hablar de ello. Pero sí que es cierto que Cómic Barcelona es muchísimo más agradable y corto que el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Ya para empezar, muchas veces el internacional se nos caía del nombre a la hora de mencionarlo. Con lo cual, a ver, a mí el nombre me parece bien, porque es muchísimo más llevadero. Me hubiera gustado que tuviese algún tipo de nombre de ubicación, como si es la Fira del Cómic de Barcelona, el Salón del Cómic de Barcelona o algo así, simplemente algo corto y tal. Pero la verdad es que teniendo en cuenta lo desastre que soy para poner nombres, a mí no se me ocurre ninguna solución mejor. A alguno también ya le he oído decir, hombre, igual es un poquito egocéntrico el asunto este de Cómic Barcelona, como si fuese el único sitio donde se hacen cosas de cómic, como si todo el cómic de Barcelona estuviese, vamos, allí concentrado. Lo primero me parece que es un poquito raro, porque no es para mí no lo da a entender en el momento. También es verdad que el nombre es súper abarcador de todo, pero al mismo tiempo es muy poco clarificador de qué es lo que hay en el evento. Salón es como Cómic Barcelona tampoco te quiero decir. Bueno, pero hay una larga tradición de salones internacional también. Sí, pero muchas veces los internacionales no tienen nada que ver con el nombre porque son son convenciones para empezar. Bueno, salones, a ver, en Europa también hay salones, y quiero decir, es más o menos todos sabemos más o menos lo que podemos esperar de un salón. Cuando vas al Cómic Barcelona es como si imagínate que vas al Coche Barcelona. Sí. El Coche Barcelona que... Si voy sé lo que es, igual es el 74 edición. Bueno, esa es otra, es el Cómic Barcelona, pero 37. Es el 37. Sí, digo, 37º. Pues me he debido de perder los otros 36. No, a ver, me parece que es un detalle tonto en general, es un debate bastante estéril en general, y en particular a mí me parece que es una solución sencilla. Es como, por un lado dejas claro que es una nueva etapa, y por otro lado lo del egocentrismo no lo veo. No me parece que en ningún caso
Cómic Barcelona quiere decir que solo se hace cómic en Barcelona, no sé muy bien de dónde sale eso. No, o que es el evento, quiero decir, a ver, me imagino que en Barcelona se hace el Graf también, es como... No, creo. Sí. Es como, joder, cómic Barcelona, es como, joder... Es el evento más grande. Todo, cómic, eso es innegable, Barcelona, pero... todo el cómic. Por el otro lado, lo de que involucre todo el cómic, me parece que es más que cada uno lo va a ver como quiera. El que lo quiera ver como algo negativo, pues allá él. Pero yo lo veo más como una apuesta de querer que esté todo el cómic posible ahí dentro, de integrar todo tipo de sensibilidades en el salón, una vez más, que en que realmente de decir solo este tipo de cómic. Vale, por cierto, un detalle, ya el último, ya... No, sí. El asunto este del comic stage o lo que sea, y que si gente y pasarela y cosplay... No lo sé. Es que ni lo hemos olido. O sea, quiero decir, yo no tengo ni idea de si se ha hecho algo, si no, si ha sucedido, ni idea. No lo sé, pero es otra de esas partes, una vez más, que nos pilla muy de canto. Es decir, en uno de los pabellones, por situarlo muy brevemente, en uno de los pabellones al lado, donde había principalmente zona de comidas y algún otro escenario como de lucha para sables y tal, había un escenario al margen, escenario como tal elevado, con luces, su equipo de sonido y tal, que estaba a disposición de algún tipo de evento o lo que fuera de cosplay. Pero es que la programación no identificaba ninguna clase de actividad, ninguna hora de ningún día. No, creo que era una zona más de libre acceso de recurso que es decir, de uso por parte de los que estuvieran interesados en el asunto, que una sección más programática, por decirlo de alguna manera. Al margen estaba toda la zona de comidas alrededor, con lo cual pasamos por allí 2 veces, literalmente ambas, a simplemente asomarnos. ¿Está aquí sucediendo algo? Por pura curiosidad. No, pues nos vamos porque estamos pendientes de otra cosa. No, miento, pasamos una tercera vez a comprobar que estaba el guardarropa allí, sí, por si nos hacía falta hacer uso de él por el tema de las maletas y tal, pero como no es nuestro rollo, realmente podrían haber sucedido cosas y no saberlo, sinceramente. Pero bueno. Sí, pero sí que daba igual un poquito de sensación de que estaba ahí apartado, también tenemos entre comillas, abandonado de la mano de Dios aquí entre los que están comiendo y tal. Que es igual una visión un poco injusta, pero... También tenemos la puñetera manía de comprobar según qué cosas a primera hora. Ya. Que es como, joder, pues claro, no hay nadie comiendo, no hay nadie haciendo uso de esta zona, no hay nadie en los espectáculos de lucha con sables de luz y tal, pues normal que parezca desangelado. Pero es que en ese mismo pabellón estaban también, como era la asociación de Star Trek, la zona 501, fan. La zona fan, que también estaba como muy desangelada este año, ¿no? Estaban allí 3 stands puestos en una esquinita que a mí me daban un poco de penita. Imagino que esa zona tendría vida en las horas centrales del día. Pero ya, claro, sí, una vez más pasamos cuando pasamos, sí. Estábamos liados en otras cosas. Eso alguien que esté movido más en la zona fan podrá decirlo, pero es que nosotros estábamos a otra cosa, con lo cual era imposible. Vilocas, es como cuánta vida ha habido en la zona de Nintendo. Pues cuando pasábamos cerca había vida, pero ¿qué uso se ha dado? Si ha habido torneos, si la gente, los visitantes se puede participar. No tenemos ni idea porque pues no hemos hecho uso de ello. Había algún torneo porque iban diciendo. Estaba muy bien montado, eso sí, era espectacular y estaba muy bien montado. Desde ese punto de vista, muy bien. Son patrocinadores. Lo que volvíamos a decir antes de... A cambio de este espacio de Nintendo, con este dinero, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo traer? ¿Qué exposición puedo montar? Pues eso. Ay, bueno. En general, muy bien. El formato me encanta. Sí. Quiero más de lo que ha habido este año. No, yo además todo lo que consiga que al cabo de algunas horas me olvide hasta de en qué día vivo, me parece fantástico. Es como esa sensación de que estás inmerso en lo que estás metido en ello y te da igual que sea viernes, que sábado, que domingo, que estás a lo que estás. Y más charlas, más exposiciones y más Comic Pro y tal, y nosotros somos felices. Pues sí, bueno, pues vamos a poner punto y final ya aquí a esta breve crónica de lo que fue nuestro tercer día en el Cómic Barcelona y unas conclusiones y sensaciones así generales para acabar. Y pues lo dicho, podréis volver a escucharnos en una próxima edición de Entre Cómics. Hasta la próxima.